proyectarles a ustedes, o si no, me hacen favor ustedes de poder seguirme en la lectura, como ya les mandé a través de Merlin, les mandé a ustedes el tema de lo que va a entrar hasta el día de mañana, ¿verdad? Ya ustedes ya lo tienen, ya se mandó al grupo. Entonces, si ustedes me hacen favor para poder, de que podamos, me puedan seguir ustedes ahí en la lectura del documento entonces, les comento, hoy Micrófono. espérenme ustedes que creo que alguien tiene su teléfono abierto. Es Viviana Hernández. Bueno, vamos a ver quién es. Sí. Buenas tardes. Viviana Hernández, micrófono, por Bueno, entonces creo que arrancamos con la clase. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Lick, sí se le escucha. Sí se le escucha. Gracias. Muy amable. Bueno, entonces vean, hasta el día de ayer, pues vimos, ¿verdad? Estuvimos viendo y terminamos de ver lo relacionado con el tema de los principios registrales, ¿verdad? Y para hacer una recapitulación, encontramos que son 8 los principios registrales los que vimos hasta el día de ayer. El primero de ellos era el principio de inscripción, ¿verdad? El principio de seguridad, el principio de rogación, el principio de prioridad. También vimos el principio de tracto sucesivo, el principio de autenticidad, perdón, el principio de presunción de autenticidad legítima de los documentos, el principio de legalidad, ¿verdad? El principio de publicidad, el principio de legitimación, y ese fue el último que vimos, ¿verdad? Y vimos algunos ejemplos en cuanto a los mismos. Hoy vamos a platicar y ver sobre los asientos registrales. ¿Qué es un asiento registral, verdad, compañeros? Entonces encontramos que el asiento registral es el término, en términos generales se conoce como asiento registral toda inscripción, anotación, cancelación y toma de razón que efectúa un registro público en sus libros, en sus de tal suerte que Tu micrófono, Dania. ya, ok. Entonces, estas digamos que podríamos decir que son todas las anotaciones, ¿verdad? Ustedes que anotaciones, cancelaciones, toma de razones que efectúan los registros en sus libros, de tal suerte que podría decirse que el término asiento registral es el género y los términos inscripción, anotación, cancelación y razón es la especie. Entonces, cuando hablamos del asiento registral nos estamos refiriendo a todas estas clases o formas de inscripción, anotación, cancelación o toma de razón que los registros realizan en sus respectivos, ahí sí que libros, ¿verdad? Ustedes con el fin de hacer constar o hacer notar un acto o una razón registral, ¿verdad? Entonces, estas definiciones las vamos a encontrar nosotros, ¿verdad? Ustedes, o las vamos a escuchar dentro de todo nuestra carrera o el ejercicio ya de nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, cuando decimos un asiento registral, ¿a qué nos referimos? Bueno, nos podemos referir como asiento registral a la inscripción. Una inscripción de un
de un bebé en el registro el registro de el RENAP, por ejemplo, cuando hacemos la inscripción de un nacimiento, por ejemplo, ¿sí? Pues nos referimos a un asiento registral cuando nos referimos, por ejemplo, a la primera inscripción de, de una propiedad. Nos referimos también a un asiento registral cuando se inscribe por primera vez una sociedad anónima, ¿verdad? Un asiento registral también nos vamos a referir cuando inscribimos un mandato, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la inscripción, ¿verdad? En términos registrables podemos decir que consiste en la acción de, ahí sí que de inscribir personas, bienes, derechos, títulos o actos y hechos jurídicos en un registro. Voy a repetirlo. ¿Qué significa entonces una inscripción como asiento registral? Bueno, esta inscripción lo vamos a decir como, o la vamos a definir como toda acción de inscribir personas, bienes, derechos, títulos o actos y hechos jurídicos. Y cuando empezamos a ver estos términos, cuando hablamos de personas, pues por supuesto nos estamos refiriendo específicamente a RENAP y podremos referirnos, por ejemplo, a registro mercantil, que son personas jurídicas, ¿verdad ustedes? Nos podemos referir también al registro de personas jurídicas que está escrito al Ministerio de Gobernación, como se le conoce comúnmente como el repejo, ¿verdad? Cuando nos hablamos de personas. Cuando hablamos de bienes, pues nos vamos al registro de la propiedad. Bienes muebles, bienes inmuebles, como ya lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuando hablamos de derechos, nos referimos también al registro de la propiedad en cuanto a derechos de posesión, derechos de usufructo, ¿verdad? Y cuando nos vamos a, y cuando decimos títulos, ¿verdad? La inscripción de títulos, ¿en dónde? En bienes valores, por ejemplo, en el registro de bienes valores, que también es un registro en el cual podemos inscribir, ¿verdad? O cuando hacemos constar actos en los registros públicos o hechos jurídicos, ahí nos vamos, por ejemplo, en un matrimonio en el RENAP, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, estas inscripciones en términos generales podemos decir que consiste en toda acción de inscribir personas, bienes, derechos, títulos o actos y hechos jurídicos en un registro público en cualquiera de los que yo ya les he mencionado. ¿Verdad? Estos dejando constancia escrita con el fin de dar a conocer una situación jurídica determinada. Entonces, la inscripción lo que va a reflejar, ¿verdad, compañeros? Deja constancia escrita con el fin de dar a conocer la situación jurídica determinada de lo que se está registrando en dichos registros. Por ejemplo, en una compraventa, pues la inscripción de mi compraventa va a dejar una constancia, ¿verdad? Eso se vuelve un asiento registral, ¿verdad? Y deja constancia de que efectivamente el titular anterior del bien inmueble lo vendió a una tercera persona y que el nuevo propietario ahora es a la persona quien lo adquirió, ¿verdad? Ya sea a título gratuito, a título oneroso o bajo qué circunstancia lo adquirió. Una compraventa, una donación, ¿verdad? Si fue una cesión de derechos, etcétera, etcétera. Así es como estos asientos registrales o inscripciones tienen su función en cada uno de los registros. Entonces, la inscripción vamos a definirla, ¿verdad? Ustedes, como ya dijimos, ¿verdad? Es la acción de inscribir, es la acción de inscribir. ¿Con qué fin? De dar a conocer una situación determinada, ¿sí? Y esto puede recaer sobre bienes, personas, títulos, actos, acciones o hechos jurídicos que reflejan la situación jurídica del bien, de la persona, del título o de la acción o del hecho o del acto jurídico que estoy haciendo constar en cada uno de los registros públicos. Y entonces vean ustedes, el siguiente paso sería, ¿qué clases de inscripciones encontramos nosotros?
Bueno, dentro de las inscripciones que encontramos dentro de los registros, encontramos las siguientes. Las inscripciones de inmatriculación e inscripciones posteriores. Encontramos también las inscripciones comunes y las inscripciones especiales. Encontramos de igual manera las inscripciones principales y las inscripciones de referencia. De igual manera encontramos inscripciones extensas e inscripciones concisas. Y ahorita vamos a definir cada una de estas inscripciones. La primera de ellas, inscripción de inmatriculación. Esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Ustedes, esta inscripción de inmatriculación es cuando un objeto registrable tiene acceso al registro, es decir, la primera inscripción que se realiza respecto de ese objeto. Cuando hablamos de una inscripción de inmatriculación, es cuando el objeto entra por primera vez al registro, ¿verdad? Porque se encontraba fuera de los registros, ¿verdad? Voy a poner ejemplos acá. En el registro de propiedad intelectual, el registro de una marca nueva por su titular. Esa es la primera inscripción, es una inscripción de inmatriculación o primera inscripción, como se le denomina, ¿verdad? En el registro de la propiedad, la primera inscripción de dominio, ¿verdad? De un vehículo automotor, refiriéndonos a este como un bien mueble fácil de identificar. O en el registro de la propiedad, también puedo poner ahí como un ejemplo que no lo tengo ahí dentro de los que les he dado, cuando yo inscribo por primera vez un bien inmueble que carecía de registro en la propiedad, ya sea finca, folio y libro, y este lo llevé a cabo a través de una titulación supletoria y un juez autoriza la inscripción por primera vez de esta finca y que se incorpora por primera vez al registro de la propiedad. En el registro de poderes, ¿qué ejemplo les puedo dar? La inscripción de un mandato, ¿verdad? Cuando yo inscribo un mandato, ¿verdad? Es una primera inscripción y a esa primera inscripción se le denomina inscripción de inmatriculación o primera inscripción, ¿verdad? Que es un sinónimo. En el registro mercantil, como ejemplo, les puse ahí el registro de una empresa mercantil, es decir, cuando yo constituyo una empresa mercantil, por supuesto, cuando la constituye es una empresa nueva, ¿verdad? Entonces es una nueva inscripción o una primera inscripción de esa empresa y a esa se le denomina inscripción de inmatriculación o primera inscripción, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de inscripciones de inmatriculación, pongámonos a pensar que son así de sencillo la primera inscripción que se da de un objeto, de una persona, de un derecho, de un bien, de un título, de un acto o de un hecho jurídico, por favor. A eso se le denomina inscripción de inmatriculación, a la primera inscripción que se realiza. Cuando nace un bebé, ¿verdad? Y yo lo voy a inscribir por primera vez, en la doctrina se le llama inscripción de inmatriculación, ¿verdad? Y nosotros le denominamos primera inscripción, ¿verdad? La primera inscripción. Y esa primera inscripción, que también en términos generales le llamamos asiento registral, ¿verdad? Usted, como ya se lo dije, ya quedó establecido anteriormente. Por eso ustedes se recuerdan que nuestros papás antes decían, anda a sacar un asiento de cédula de partida de nacimiento, decía, un asiento de partida de nacimiento, ¿verdad? Porque se refería a esos asientos registrales, que es primera inscripción de todos nosotros en nuestra vida como personas que se realizan en los registros, que en este caso sería el registro, el RENAP, ¿verdad? Y ese primer asiento o esa primera inscripción va a determinar nuestra personería, ¿verdad ustedes? O personalidad, porque nos va a dar un nombre,
nos va a dar un apellido, ¿verdad? Y con ello nosotros nacemos a la vida jurídica, registral, por supuesto, a la vida jurídica registral, y a partir de ahí se desarrollan los demás actos posteriores que en nuestra vida vayamos a llevar. Porque después viene la siguiente diapositiva que yo tengo ahí con ustedes, es las inscripciones posteriores. Es decir, que la inscripción de inmatriculación es la primera inscripción y ahora vienen las inscripciones posteriores. ¿Cuáles son esas inscripciones posteriores? Son todas aquellas que que realizan los registros públicos con relación a un objeto registrable ya inscrito. Por ejemplo, las posteriores es primero la de inmatriculación o primera inscripción y las demás son posteriores, ¿verdad? Ustedes, aquí no nos perdemos. Y ponemos ejemplos. En el registro de la propiedad, ¿verdad? Por ejemplo, la cesión de un derecho de uso que hace el titular de dicha marca, perdón, ese es en el registro el registro de propiedad intelectual, ¿verdad? La cesión de derecho de uso que hace el titular de una marca hacia un tercero. Entonces, las demás inscripciones van a ser inscripciones posteriores, ¿verdad? Una vez se dio la primera inscripción, yo soy titular de la marca, esa es mi primera inscripción. Yo la inscribo por primera vez, es una inscripción de inmatriculación o primera inscripción, el registro así la incorpora esa marca como primera inscripción y después yo vengo y digo, voy a dar en cesión ese derecho de esa marca, entonces, como va a ser una cesión que voy a dar y debe de registrarse para que quede ese historial de inscripciones dentro del registro, ¿verdad? Entonces, esa va a ser una inscripción posterior, ¿sí? Ahora bien, la sustitución de un mandatario en un mandato registrado es una inscripción posterior, porque la primera inscripción es cuando yo otorgué ese mandato, ¿verdad? Por primera vez, o como le denominamos, es una inscripción de inmatriculación porque por primera vez hice esa inscripción. Pero vengo yo y digo, bueno, voy a cambiar a mi mandatario, perdón, voy a cambiar a mi mandatario porque no está haciendo lo que yo quiero que haga, por ejemplo. Es una persona que no gestiona como yo quiero que gestione mis negocios o mi representación. Entonces voy a cambiar. Entonces vengo yo, anulo la inscripción y hago un cambio de mandatario ante el registro de poderes, ¿verdad? Ustedes, y entonces ahí va a aparecer otra razón que sería una inscripción posterior que va a indicar que Juan Pérez ya no es mandatario de mi persona, sino que va a ser ahora María Mercedes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son inscripciones posteriores, las que se derivan después de una primera inscripción. El embargo con carácter de intervención sobre una empresa mercantil, bueno, ¿cuál es la inscripción, la primera inscripción? Cuando se crea la empresa mercantil. Si se otorga un embargo con carácter de intervención, eso va a generar una inscripción, pero es una inscripción posterior. Se va a generar una razón que debe de reflejarse en el historial de tracto sucesivo, ¿verdad?, de la empresa, que dicha empresa tiene un embargo con carácter de intervención, ¿verdad? Entonces, así es como se clasifican estas inscripciones. Las siguientes inscripciones, las comunes. ¿Cuáles son aquellas inscripciones comunes? Son las que se rigen por las reglas generales, es decir, que las reglas normales dentro de una inscripción no son aquellas que necesitan digamos, inscripciones comunes son aquellas especiales, porque están las especiales, ¿verdad? Ustedes, ¿y cómo las vamos a diferenciar? Son aquellas que se dan cotidianamente, las comunes son aquellas que se dan cotidianamente, las especiales son aquellas que se dan eventualmente o en circunstancias muy, ahí sí que especiales, ¿verdad? Ustedes son circunstancias muy distintas a estas comunes. Dentro de las comunes encontramos las siguientes, por ejemplo,
La inscripción de nacimiento de una persona individual. Esa es una inscripción común, es decir, que se da cotidianamente, ¿verdad? Se da de forma reiterativa. Un nacimiento, pues, de una persona en el RENAC, por ejemplo. Esa es una inscripción común. La inscripción de un ciudadano en el registro de ciudadanos también, ¿verdad? Ustedes es una inscripción común, que eso lo hacemos normalmente. Cumplimos los 18 años y comúnmente nos vamos al registro de una vez de ciudadanos para que se nos inscriba como ciudadanos con capacidades para poder elegir y ser electos porque ya cumplimos la mayoría de edad, ¿verdad? Y encontramos dentro de estas inscripciones comunes también la inscripción de una compraventa de bien inmueble al contado en el registro de la propiedad. Estas son comunes porque se rigen por reglas generales del derecho, ¿sí? Una compraventa, regla general, ¿verdad? La compraventa es el instrumento público a través del cual una persona cede su derecho a través de un pago al contado, un pago por abonos, un pago a plazos, un pago por medio de cheque, un pago por medio de transferencia, etc. Son comunes porque se rigen por las reglas generales del derecho. Pero las inscripciones especiales son aquellas inscripciones reguladas por preceptos especiales de la ley o de un reglamento. Es decir, que lo característico de estas inscripciones lo va a dar la ley porque son particulares, no son, digamos, no es algo que se dé cotidianamente, sino que se da muy esporádicamente o muy especialmente en determinado momento. Por ejemplo, en un contrato de fideicomiso, esos son, digamos, son inscripciones especiales. ¿Por qué? Porque un fideicomiso, pues, no es algo que se otorgue normalmente, ¿verdad? Ustedes, como un contrato de compraventa. El fideicomiso debe de cumplir con disposiciones especiales para que éste pueda ser inscrito dentro de los registros correspondientes. Otra inscripción, por ejemplo, en el registro de la propiedad, lo común en el registro de la propiedad es una compraventa normal a ustedes de bien inmueble, pero la constitución de un régimen de propiedad horizontal, esta es una inscripción especial. ¿Por qué? Porque el titular de ese terreno, para declararlo como propiedad horizontal, debe de cumplir con ciertos requisitos especiales que tanto el gobierno municipal, las municipalidades y el registro de la propiedad le exigen para que ese régimen de propiedad horizontal pueda ser inscrita. Y cuando estamos hablando de este régimen de propiedad horizontal, compañeros, nos estamos refiriendo nada más y nada menos los edificios, todos los apartamentos que se venden en edificios. Compañero, micrófono. Gracias, muy amable, les agradezco. Cuando vemos todos estos edificios, ¿verdad? Ustedes que se compran apartamentos, esa es una forma especial, ¿verdad? De compra, porque usted puede hacer una compraventa de un apartamento, pero ese apartamento que usted está comprando, lo está comprando bajo un régimen de propiedad horizontal. Y por lo tanto, esta inscripción de régimen de propiedad horizontal es especial porque no es común, ¿verdad? Ustedes, como dicen muchos, miren, yo prefiero comprar una mi casita, aunque sea pequeña, dicen todos ustedes, pero que sea en primer nivel, ustedes, que sea una casa donde yo sé que tengo terreno y tengo, aunque sea una casa pequeña, pero es mía, dice uno, ¿verdad? Usted, y dice, ¿para qué voy a comprar yo un edificio? Estoy comprando en el aire, dice uno, ¿verdad? Esos edificios, como están constituidos en propiedad horizontal, esta propiedad horizontal se convierte en una inscripción especial por los requisitos que debe de cumplir este régimen de propiedad horizontal para que sea inscrito, ¿verdad? Entonces, eso lo hace especial. Los requisitos o que debe de cumplir este tipo de régimen o esta inscripción para que el registro pueda aceptar. Y no es nada fácil, ustedes, porque allí tienen que, fíjense ustedes, una propiedad horizontal tiene que tener áreas comunes, tiene que tener
tiene que tener, por ejemplo, servidumbres de paso, servidumbres de agua, servidumbres de drenaje, servidumbres de conducción de energía eléctrica, servidumbre de conducción de energía, perdón, de telefonía, etcétera, etcétera. Un montón de servidumbres que se constituyen y esto viene siendo como que un andamiaje jurídico complejo que se tiene que cumplir para que esa propiedad horizontal sea declarada bajo ese régimen. No crean que esos edificios se construyen de la noche a la mañana, no, llevan un trabajo arduo. Y esas inscripciones son especiales, ¿verdad? Ustedes, porque son, lo especial lo hace lo complejo de la constitución de ellos y lo otro es que los requisitos muy rigurosos que la propia ley le pide para que estas inscripciones puedan darse, ¿verdad? Y eso hace que estas inscripciones sean especiales. Por ejemplo, y aquí les pongo otro ejemplo, la fusión de una sociedad anónima. ¿Y por qué la fusión de una sociedad anónima es especial? Porque lo común de una inscripción de una sociedad es una sola sociedad, pues la inscripción de una sociedad. Pero la inscripción se vuelve especial cuando ya una o varias sociedades anónimas se fusionan, es decir, se unen para volverse una sola persona, ¿sí? O sea, que la personería de varias sociedades se construye o se centra en una sola de esas personerías y por lo tanto esa fusión de sociedades se vuelve especial. ¿Por qué? Porque se imaginan ustedes, tienen que establecerse cuál es el capital que tiene cada una de las sociedades y que va a formar parte de un solo capital al momento de constituirse la fusión. Otra de las cosas, los bienes que pertenecen a cada una de las sociedades y que van a pasar a formar parte como bienes de una sola persona, ¿verdad? Entonces, esta fusión de una sociedad, que puede ser de dos o más, ¿verdad ustedes? La vuelve especial por lo complejo que significa. Crear una sociedad anónima son requisitos muy generales. Crear una fusión son complejos porque el registro le va a pedir como requisitos, primero los estados financieros de ambas sociedades, cuál va a ser el capital que ahora va a tener la sociedad, cuáles son los bienes muebles e inmuebles, sus traslados y sus incorporaciones al inventario de cada sociedad, etcétera, etcétera, y eso lo hace especial. Otro de los ejemplos que yo les puse ahí como inscripción especial está la inscripción de una variedad vegetal en el registro de propiedad intelectual. Por ejemplo, a ustedes, eh, digamos, una variedad vegetal, por ejemplo, ahí entran ya los químicos, ¿verdad? Ustedes, los químicos, los biólogos químicos, los químicos biólogos, los ingenieros químicos, ¿verdad? Ellos empiezan a experimentar y cuando ellos logran encontrar una variedad vegetal extraña y que quieren registrar porque quieren patentarla, ¿verdad? Para poder sacar un provecho de ella, ¿verdad? Entonces, pero esto no es fácil, digamos, en el registro de propiedad intelectual, le van a pedir todos los estudios, análisis científicos, cuál fue la variación que hizo, la fusión de un vegetal con otro y cuál fue el resultado y el producto de él es lo que usted está inscribiendo. No es nada fácil ni nada sencillo, es complejo. Entonces son inscripciones especiales. Y nos vamos a lo siguiente, que son las inscripciones principales. ¿Verdad ustedes? ¿Qué diferencia hay de una inscripción principal y una inscripción de referencia? Bueno, las inscripciones principales son aquellas en las que se describe detalladamente las estipulaciones y especificaciones del objeto de inscripción. Por ejemplo, acá quiero llevarlos a lo que hablamos a la primera inscripción con la inscripción principal. La primera inscripción y la inscripción principal viene siendo como que similar, ¿verdad? Ustedes viene siendo casi que lo mismo. ¿Por qué? Porque en la primera inscripción, ¿verdad? Y aquí les pongo yo como ejemplo, en el registro de la propiedad, la primera inscripción en la que al crearse la finca matriz, es decir, la primera finca o la inscripción de inmatriculación, ¿verdad? Les recalco ese nombre.
se crea la finca matriz, se debe detallar todos los datos de la misma, y eso les decía yo, en la primera inscripción de una finca nueva, en esa primera inscripción, el registro nos requiere como notarios que nosotros acompañemos varios documentos. Por ejemplo, uno, el título con el que se adquiere, es decir, una sentencia de un juez de primera instancia, ¿verdad? Ustedes, a través del cual se llevó la titulación supletoria. Nos piden también, por ejemplo, un plano, ¿verdad? Emitido por un profesional, ya sea un arquitecto o un ingeniero. Este plano debe contener los azimut, que los azimut están catalogados a través de los teoritos, ¿verdad? Ustedes, para tener una idea, está catalogado, por ejemplo, y esto cuantifica o mide las propiedades en cuanto a grados, en cuanto a segundos y en cuanto a minutos. Es decir, la distancia que le lleva al teodolito poder recorrer un punto, un rayo digamos, de luz de un punto hacia el otro, cuánto tarda en proyectarse, y entonces ellos lo hacen constar en esos planos. Y por eso que encontramos en esos planos, si alguien ya ha tenido a la vista ahí un plano por un ingeniero o un arquitecto que los elabora, se darán cuenta ustedes, ¿verdad? Que dice azimut, ¿verdad? A 90 grados, 30 segundos, 40 minutos, ¿sí? Al norte, 20 grados, 30 minutos, 40 segundos. Esa es una forma de cómo se identifica el bien inmueble. Pero la otra forma tradicional es la que nosotros ya conocemos, ¿verdad? De norte a sur, una distancia de 20 metros, ¿verdad? Ustedes la que conocen, 20 metros, ¿verdad? De oriente a poniente, 10 metros, ¿verdad? Eso es lo tradicional, ya estos azimut, pero le dan la certeza. Pero eso lo van a encontrar ustedes en la primera inscripción de todo bien, de una propiedad, por ejemplo, ¿verdad? Y esta primera inscripción se vuelve la inscripción principal, es decir, la matriz, es la con la que arranca la finca para poder ser identificable, ¿verdad? Por ejemplo, en esa primera inscripción o en la inscripción principal, vamos a encontrar todos los elementos propios del bien que se está identificando. Es decir, que no solo vamos a encontrar el área, no solo vamos a encontrar cuáles son los colindantes también, ¿verdad? De norte a sur, tantos metros, ¿verdad? Colinda, ¿con quién colinda? Si colindan con el señor Don Mario, si colinda con un río, si colinda con una calle, si colinda con una finca matriz, si colinda con una escuela. O sea, ahí va a quedar detallada específicamente. Ahí sí que a nivel de detalle, ¿verdad? Ustedes, ese bien inmueble para poder identificarlo. Entonces, esas son las inscripciones principales, ¿verdad? Porque ahí la vamos a diferenciar porque en esa principal o primera inscripción o inscripción de inmatriculación, como doctrinariamente se conoce también, en ellas vamos a encontrar todos los elementos propios del objeto para su identificación. Por ejemplo, hagamos de caso, vamos a inscribir por primera vez un vehículo propio, que les digo que sí es posible, ¿verdad? Lo podemos llevar al registro de la propiedad e inscribirlo como un bien mueble, ¿verdad? Porque es fácil de inscribir. Pero ahí, en esa primera inscripción, ¿qué creen que va a aparecer? ¿Cuál es el modelo, color, número de chasis, número de motor, de cuántos ejes es, qué tracción tiene? O sea, todas las características propias del vehículo, ¿sí? Como que como que extraemos toda la información que aparece en el título de propiedad que conocemos comúnmente todos, ¿verdad usted? Y bajo esas mismas características, esa misma identificación, se va a inscribir por primera vez este objeto, ¿verdad? Entonces, esa sería la inscripción principal y así la vamos a poder diferenciar o encontrarla nosotros, diferenciarla de otras inscripciones, como por ejemplo la siguiente inscripción, que es la inscripción de referencia. Entonces, estas inscripciones de referencia son aquellas que, como su nombre lo indica, son referidas de otros registros o de otros objetos inscribibles. Y, por ejemplo,
Estas inscripciones de referencia las vamos a encontrar en qué momento, compañeros, cuando se da una servidumbre, ¿sí? Cuando se constituye una servidumbre. Recuérdense, para los que ya les han dado derecho civil ya un poco avanzados, ¿verdad? Ustedes ya llevaron en cuanto a este tema de la servidumbre. Cuando se constituye una servidumbre, siempre hay una finca sirviente y una finca dominante, ¿sí? La finca dominante es la finca a favor de la cual se otorga esa servidumbre, y la finca sirviente va a ser que eh, la finca que soporta la servidumbre. Hagamos de caso lo siguiente. Yo tengo un terreno y mi terreno está al fondo, ¿sí? Pero antes, para poder ingresar a mi terreno, forzosamente tengo que pasar por otra finca porque mi terreno está al fondo y la que está enfrente es la que da la calle. Entonces, yo puedo, al momento de hablar con mi vecino, decirle, mire, constituyamos una servidumbre, porque si no, yo no puedo entrar a mi terreno, porque usted está a la orilla de la calle y no tengo acceso, y la parte de atrás no tengo acceso. Entonces, la única forma de poder accesar yo a mi terreno es atravesándome el suyo. Entonces, yo, por favor, le pido que constituyamos una servidumbre de paso, ¿ok? Entonces, la finca dominante, ¿cuál va a ser? La que está al fondo, porque a favor de ella se constituyó la servidumbre. Y la finca sirviente, ¿cuál va a ser? La de enfrente, la que soporta la carga de la servidumbre. Entonces, vean ustedes estas inscripciones de servidumbres. ¿Cómo creen ustedes que se anotan en el registro de la propiedad? Pues se van a anotar en ambas fincas, porque la que está al fondo es una finca y la que está enfrente es otra finca. Son dos fincas totalmente distintas, propietarios totalmente diferentes. Entonces, estas inscripciones referenciales lo que van a hacer es que van a anotarse en la finca sirviente y en la finca dominante. Se les va a hacer esa anotación y es referencial indicando que esta finca soporta una servidumbre de paso a favor de, va a indicar, ¿verdad? Esta servidumbre de paso se encuentra constituida, ¿verdad? De la siguiente manera, una de tantos metros lineales, cuánto es lo que cruza esa servidumbre, cuánto es de ancho y cuánto es de largo. Y entonces esta anotación se vuelve referencial porque únicamente está indicando que existe una servidumbre que soporta esta finca. ¿Y esto con qué fin? Porque al momento de que el propietario de la finca eh, sirviente, el que está enfrente, digámoslo de esta manera, al momento de querer vender su propiedad, el comprador, al momento de ir a sacar su historial, ¿verdad? Ustedes, el historial de esa finca, va a encontrar que dentro de esa inscripción, va a encontrar una inscripción referencial donde dice que su finca a la que él está tratando de comprar pesa una servidumbre y por lo tanto él tiene que tener conocimiento que esa servidumbre está constituida a favor de la segunda finca que se encuentra al fondo. ¿Esto con qué fines ustedes? Porque al momento de que él compre esa propiedad, al momento que él compre esa propiedad, pues tenga todos los pormenores de la situación jurídica en la que se encuentra esta finca. Entonces, esa inscripción es referencial. Una inscripción extensa y una inscripción concisa. ¿En qué se refieren, verdad? Las inscripciones extensas son aquellas que llevan todas las circunstancias del objeto inscribible. Es decir, que una primera inscripción, una inscripción referencial y una inscripción extensa, se puede decir que la primera inscripción la reúnen todas. ¿Por qué? Porque las extensas son aquellas que llevan todas las circunstancias del objeto inscribible en virtud de la propia ley. Es decir, que la primera inscripción, como es que identifica al bien inmueble, pues es extensa, porque ¿qué es lo que va a tener esa primera inscripción? Va a tener quién es el propietario, cómo obtuvo esa propiedad, bajo qué título obtuvo la propiedad, quién autorizó ese título a través del cual obtuvo la propiedad. Además, va a indicar cuál es el área de esa propiedad, ¿verdad? Además, va a indicar
las colindancias, que al norte, de norte a sur, de este a oeste, de oeste a norte y viceversa, cuáles son las medidas que tiene. Entonces, imaginan ustedes, al transcribir todo eso, se vuelve una inscripción extensa. ¿Por qué? Porque tiene todos los pormenores, todititos los pormenores que identifican a ese bien inmueble, ¿verdad? También encontramos, por ejemplo, en el registro de un mandato, en esa razón, ¿verdad? Ustedes también son extensas. Todas las inscripciones, las primeras inscripciones o inscripciones de inmatriculación van a ser extensas para ustedes. Y las inscripciones concisas son las que expresan únicamente la naturaleza del acto o contrato celebrado y los nombres de los titulares inscritos, remitiéndose en todo lo demás a aquellas inscripciones extensas y citándose el libro y los folios en que se encuentran. Vean, acá va ustedes, por ejemplo, una compraventa, cuando es la primera inscripción, encontramos aquel montón de datos que identifican a la finca. Cuando yo hago mi compraventa por segunda vez, ¿verdad? Ya lo único que va a aparecer en esa razón concisa va a ser que Pedro es propietario de esta finca porque la adquirió a través de una compraventa del señor tal y tal, a quien pagó una cantidad al contado de 100,000 quetzales, ¿verdad? Según área, colindancia, descripción de área, colindantes y se dice otra palabra ahí que es área, colindancia y digamos medidas y colindancias, pero mejor dicho, medidas y colindancias que aparecen en su primera inscripción registral. Y con eso, ¿verdad? Ya no se tiene que transcribir de que según el azimut, según los segundos, según los minutos, ¿verdad? Que de norte a sur mide tanto y colinda con... Ya no hay que decirlo, por eso se vuelven concisas, sino únicamente se dice cómo obtuvo la propiedad esta nueva persona, por cuánto la obtuvo, cuál fue el instrumento que utilizó para poder adquirirla y quién autorizó ese instrumento y punto, ¿verdad? Se acabó. Entonces, por eso son concisas, ¿verdad ustedes? Bueno, hay otro tema acá, ustedes, y con esto voy a terminar, que es una anotación. Entonces, ¿qué es una anotación? Ya vimos que son las inscripciones. Y como tema general estamos viendo los asientos registrales. Y dentro de estas clases de asientos registrales encontramos como primero las inscripciones, ¿verdad? Y de las inscripciones encontramos ciertas clases de inscripciones. La inscripción de inmatriculación, las inscripciones posteriores, las inscripciones comunes, las inscripciones especiales, las inscripciones principales, las inscripciones de referencia, las inscripciones extensas, las inscripciones concisas. Ok, ahora ya hablamos de inscripción. Ahora viene otro término que ustedes van a encontrar y que es común en los registros, ¿verdad? En todos los registros, que es una anotación. ¿Qué es una anotación entonces? Es un asiento a ustedes que realiza un registro público regularmente al margen de una inscripción principal con el fin de hacer constar una circunstancia que permita una aclaración, una ampliación, una modificación o un enlace con otro asiento o folios para ustedes. Estas anotaciones llamadas también preventivas o provisionales, estas pueden ser por orden de autoridad judicial o a solicitud de parte interesada. Y doy un ejemplo acá. Por ejemplo, estas anotaciones se colocan digamos, al margen. Solo van a decir, por ejemplo, si usted es propietario de una finca, tiene un préstamo con un banco, usted dejó de pagarle al banco, el banco inicia una demanda contra usted y entonces dentro de esa demanda el banco le va a solicitar al juez que se autorice o que se remita al registro y se proceda a realizar una anotación. Es decir que, si bien es cierto, usted sigue siendo el propietario en el registro de la propiedad,
¿verdad? Porque lo sigue siendo. Así lo refleja la primera inscripción o la última inscripción de dominio, ¿verdad? De las que estamos viendo, que sería una inscripción posterior, ¿verdad? Entonces, refleja que usted es el propietario. Sin embargo, esta anotación lo que va a aclarar es que él es el propietario, pero hay un juicio que se está llevando en contra de él, ¿verdad? Y por lo tanto, esa anotación da una claridad en cuál es la situación en la que se encuentra o posible se puede encontrar este bien inmueble. Es decir, que se encuentra bajo un litigio. Y con esto se anota, ¿verdad? Dentro de estas anotaciones, ¿verdad? Ustedes, ese es uno de los ejemplos. Encontramos, por ejemplo, ¿qué clases de anotaciones encontramos? Anotaciones realizadas por orden judicial, como el ejemplo que les estoy poniendo yo ahorita a ustedes, ¿verdad? La anotación realizada por orden judicial. Entre ellas encontramos la anotación de demanda, por ejemplo, es lo que les estoy indicando, que ese terreno que si bien es cierto, usted es propietario, pero está sometido bajo un juicio. Entonces se le llama a eso anotación de demanda. En el caso de ventilarse, por ejemplo, un juicio ordinario de reivindicación de propiedad o de nulidad del negocio jurídico que se derivó en un asiento registral, ¿verdad? Anotación de embargo, por ejemplo, las anotaciones de embargo son anotaciones, es decir, que son circunstancias que tienen anotadas dentro de los bienes, más que todo en los bienes de propiedad, porque, por ejemplo, ¿quién es el propietario de la finca? Es usted, pero hay un embargo a favor de un banco, no sé si me explico. El banco no es propietario del bien inmueble, es usted, pero como anotación referencial se hace que ese bien inmueble se encuentra embargado. Es decir, que yo no puedo disponer libremente del mismo porque existe un embargo. Y todo esto nosotros como notarios tenemos que investigarlo, ¿verdad? Ustedes, porque recuerden, si usted no puede vender o el titular, el propietario de un bien inmueble no puede venderlo si se encuentra embargado o se encuentra alguna anotación, por ejemplo, una anotación eh, de, por ejemplo, que se encuentre un usufructo a favor de tercera persona. Yo soy el propietario del bien inmueble, pero yo le otorgué ese uso y disfrute de ese bien a una tercera persona. Y póngale que le puse por tiempo vitalicio, es decir, usufructo vitalicio. Esa persona lo va a disfrutar el bien que es de mi propiedad, porque así lo dispuse, hasta que él fallezca. Una vez fallece él, automáticamente esa anotación deja de desaparecer y yo dispongo ahora sí libremente de mi bien, ya lo puedo vender, ya lo puedo hipotecar, enajenar o lo que yo quiera hacer. Pero mientras exista ese usufructo, no puedo disponer libremente de mi bien. Y para eso sirven las anotaciones. Y encontramos otras anotaciones, ¿verdad? Ustedes las realizadas a solicitud de parte. Y acá encontramos entre estas las anotaciones practicadas a solicitud de parte. Tenemos, por ejemplo, en el registro de la propiedad, la inmovilización voluntaria. La inmovilización voluntaria de un bien inmueble, esta es una anotación que se anota, ahí sí que valga la redundancia a ustedes, que se anota en favor de una finca, ¿verdad? Indicando que se encuentra inmovilizada por 3 años, ¿verdad? Ustedes que es el mínimo por el cual se puede inmovilizar un bien inmueble y que tiene una duración de 3 años, ¿verdad? Entonces, eso es voluntaria porque yo, propietario, digo, voy a resguardar mi bien, no va a hacer que alguien lo esté vendiendo y esté lucrando con mi bien inmueble y cuando vaya a ver, vaya a aparecer otra persona propietaria del bien inmueble porque digamos, porque falsificaron mi firma y todo, ¿verdad? Entonces digo, no, mejor lo voy a inmovilizar. Es decir, que durante esos 3 años ese bien inmueble, ni yo, que soy el propietario, lo puedo vender mientras esté inmovilizado. ¿Qué tengo que hacer? Levantemos la inmovilización y ahí vendo. Esa es como una garantía, son seguros que tiene el registro de la propiedad para que mi bien inmueble esté garantizado y que no venga alguien, bueno, ya ven ustedes las estafas que existen ahora, ¿verdad? Usted, que alguien usurpando mi nombre pueda venderlo y lo registren y después ya no aparezca mi nombre, ¿verdad? Otra de las anotaciones a solicitud de parte, les puedo dar como ejemplo, la solicitud de anotación provisional o preventiva que tiene una duración de 30 días y es realizada con el fin de resguardar la prioridad en la presentación de un documento. ¿Se recuerdan ustedes que cuando
yo hago, bajo el principio de prioridad que vimos, ¿verdad? Ustedes, que digo yo que yo le puedo solicitar al juez que provisionalmente se haga la anotación preventiva de que si mi instrumento público con el que estoy acreditando el acto para registro carece de algún requisito legal, solicito que preventivamente se anote, ¿verdad? Con el fin de guardar mi prioridad. Esa también, y eso lo vimos en ese principio, esa es otra anotación que se realiza a solicitud de parte. Bueno, yo creo que tengo 4 minutos y con esto termino. La última diapositiva y el último tema para poder platicar con ustedes que tengo para el día de hoy es la cancelación. ¿Qué son las cancelaciones? Bueno, en el derecho registral, las cancelaciones es el asiento que se realiza un registro público mediante el cual deja sin efecto total o parcialmente otro asiento registral. Regularmente se practica este asiento al margen del asiento que se cancela y en columna diferente cuando se lleva en una de esa manera. En el registro de la propiedad, ustedes van a ver que existen libros distintos, columnas distintas, ¿verdad? Derechos de dominio, ¿verdad? Derechos, están los derechos de las cancelaciones, ¿verdad? Están las hipotecas por aparte, hay columnas totalmente distintas, ¿verdad? En el derecho de dominio íbamos a encontrar cómo ese bien inmueble fue adquirido por el primero, cómo fue traspasado al segundo, al tercero, cuarto, quinto, hasta el último que aparece, ¿verdad? En las inscripciones hipotecarias vamos a encontrar si cuando se utilizó se constituyó hipoteca sobre el mismo y en la de cancelación cuando se canceló esa hipoteca. Entonces, estas cancelaciones las vamos a encontrar en los registros, ¿verdad? Cuando así surtan sus efectos. En el RENAP, les pongo un ejemplo. Cuando yo me casé, se me inscribió que yo me casé, por ejemplo, ¿verdad? Usted se casó, aparece la razón de que se casó. ¿Y cuándo va a aparecer la cancelación de su matrimonio? Bueno, cuando se divorcie ustedes. Entonces va a haber otra anotación ahí que va a decir que ese divorcio quedó sin efecto, ¿verdad? Entonces hay una cancelación del acto jurídico que anteriormente se había inscrito, ¿verdad? Y por ejemplo, le pongo acá que por orden judicial en el RENAP, la anotación de cancelación de la razón de matrimonio por divorcio judicial, que es lo que les estoy explicando ahorita como ejemplo. Y por último, ejemplo que les pongo ahí, la cancelación de inmovilización de un bien inmueble. Bueno, como vimos anteriormente, ¿verdad? Una de las anotaciones a solicitud de parte que yo puedo hacer es inmovilizar mi bien inmueble. Es decir, que yo digo, yo lo voy a inmovilizar porque no quiero que alguien me sorprenda y me lo vaya a vender. Ok, durante 3 años está esa inmovilización. Ni yo, que soy el propietario, puedo venderlo. Pero me urge una necesidad, me surge una necesidad y tengo el bien inmueble, entonces lo quiero vender, pero como está inmovilizado, ¿qué tengo que hacer? Constituirme nuevamente al registro de la propiedad y decir, mire, vengo a cancelar la inmovilización que yo practiqué, hago el procedimiento correspondiente y automáticamente va a haber una razón, ¿verdad? Un asiento, ¿verdad? En el registro, en mi propiedad, de que se canceló por voluntad propia, ¿verdad? Y que, por lo tanto, el bien inmueble queda otra vez disponible para que yo pueda disponer de él. Es decir, que pueda venderlo, hipotecarlo, enajenarlo, transferirlo, lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces, así funcionan todos estos temas que hemos visto, ¿verdad? Ustedes, en cuanto a los registros generales. Bueno, mis compañeros, ya tienen ustedes los datos y lo que va a entrar en el examen. Espero yo verlos el día de mañana. Bueno, no, vamos a ponerle el enlace. Yo les voy a dar instrucciones a través de Merlin y háganme favor de que ella les va a dar instrucciones a ustedes en cuanto a cómo vamos a llevar a cabo la entrega de nuestro trabajo. Gusto saludarles, pasen feliz noche. Feliz noche, Lick.